Bueno, ¿cómo están? Voy a reaccionar a este videito que yo ya reaccioné, pero tuve un problemita con los derechos de autor y tuve que bajarlo. Así que pido disculpas si lo estoy cortando con frecuencia para opinar, ¿ok? Este es Chester Bennington, el cantante de Linkin Park, interpretando Rolling in the Deep. A ver. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the door. Finally. Escuchar el piano, pum, como si fuera una campana de iglesia. Tiene esta cuestión, por un lado percusiva que genera tensión y por otro lado se utiliza este recurso compositivo que es que ustedes se quedan en el primer acorde y no avanzan con la armonía y dejan que la melodía empiece a circular. Finally I can see you crystal clear. La idea de esto justamente es que como la melodía empieza a sugerir que deberían haber acordes pero no los hay porque ustedes se quedaron en el primer acorde, genera tensión en el oído. Y luego cuando ustedes hagan los acordes que se corresponden, eso genera una consonancia, o sea, reposo en el oído. Recuerden que una buena canción consta de tensiones y reposos, consonancias y disonancias. Es la manera de mantener entretenida la música, ¿ok? Vamos a ver que sí. I see you crystal clear. Go ahead and send me out while I lay your ship bare. Muchos cambios de dinámica. Don't head and send me out. Se fijan, en head él ya estaba proyectando, utilizando esta consonante aireada H. Head, ¿ok? Don't head and send me out. Por ahí estoy diciendo una boludez con la letra, no entendí bien. Pero sí estaba cambiando la dinámica, o sea, lo que dije es correcto. See how I lean with every piece of ¿Vieron? La you. armonía cambia. Don't underestimate the things that Entonces a I nuestro will oído nos do. agrada. There's a fire starting in my. Ok, otro datito, planteo de Adele. Este es el planteo de Adele y Chester lo mantiene. Rítmico. No, no, na, 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 na. No la canten toda ligada porque es muy aburrida la canción, sino el lenguaje de esta canción es bien percusivo, bien rítmico. Por eso cuando le escuchan a Adele o a Chester dicen, che, ¿qué onda que tiene para cantar? Onda igual a buen manejo de las células percusivas que están en la línea melódica, ¿ok? Reaching a fever pitch and it's bringing me out the door. The skies of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. Datos chiquititos que yo por ahí estoy pasando de alto con la voz de Chester, pero él canta con un poquito de constricción en su garganta. Si ustedes, esto creo que lo mencioné en un video ya, pero cantan con sus cuerditas semiabiertas, bueno, yo estoy cantando medio trasnoche. Así que There's a fire burning in my heart. ¿Pueden jugar un poquito con el ruido de su garganta? Sí. Mantienen sus cuerditas semiabiertas. There's a fire. Claro que cuando vayan a los agudos van a tener que cerrar las cuerditas porque no van a poder afinar esos agudos. Aparte es muy dañino para nuestras cuerdas estar abiertas, soportando una tensión de una nota alta. Pero en las estrofitas ustedes pueden darle ese toque a la música si se acostumbran a usar este sonido más medioso, ¿ok? The skies of your love leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. Esa nota es cabeza, recuerden que el all es de pecho. We could have had it all. Rolling in a deep. Cabeza, o sea que no es tan complicado, no lo hagan de pecho porque es una sutileza muy linda pasar de un all con mucho cuerpo, con un imposte circular y irnos al deep de cabeza, es un detallecito. Adele cambia mucho los modos cuando canta, acá Chester está manteniendo digamos la propuesta de Adele, ¿ok? You and my heart inside your head, but you played it
¿Escuchan la constricción? That you played it to the beat. Estoy tratando de exagerarla para ver si se escucha. Nuevamente, hay que buscar un equilibrio. No suenen falsos. Traten de buscar de qué manera pueden cantar con sus cuerditas semiabiertas y dejar el sonido en esta área. Así se les rompe un poquito la voz, a esos que les gusta la voz un poquito rotita. Sobre todo considerando que en las notas bajas no hay un riesgo real para nuestra garganta. Sí lo hay en las notas altas, pero la técnica y el proceso para hacer notas altas y rotas no es este, ¿ok? Y no tiene tanto que ver con el vocal fry o fritos. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you. Cada vez que tiene una consonante aireada como heard, aprovecha y ataca. Y las consonantes aireadas nos permiten atacar las notitas con más facilidades. Heard, no sé. Feel. Cada vez que tengan una consonante que exhala aire, siempre el ejercicio de SFG es muy bueno para trabajar los golpecitos de diafragma, ¿ok? Gonna make your head burn. See me in the depths of your despair, making a home down there, 'cause mine sure won't be shared. The skies of your love remind me of. Seguimos con el mismo lenguaje. Recuerden ahí, justo me mandaron un mensajito hace un rato, que los cantantes no tomamos aire en los pulmones, lo tomamos en el diafragma. No, nada que ver. El diafragma es un músculo, recuerden, que desciende cuando nosotros utilizamos nuestra respiración costodiafragmática, que implica que cuando ustedes respiran, si tienen que abrir un poquito nuestras costillas y tiene que salir nuestra pancita un poquito, generando que este músculo descienda, ¿ok? Pero respiramos con los pulmones, como, digamos, el aire va a los pulmones como con todo, seguimos siendo humanos los cantantes. Hay algunas cuestiones que varían en el proceso, pero recuerden esto de manejar un poquito la apertura costal y de no empezar a cerrar los costales automáticamente. Traten de mantener la tensión, ¿ok? Dosifiquen el aire. They keep me thinking that we almost had it all. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. Cabeza, recuerden, o pecho. Le meten power, le rompen. Deep, somos sensibles. Largamos esa parte, ¿ok? Chester está un poquito más modo falsete, corríjame. ¿Ustedes le escuchan un poquito de aire en la voz? Cuando hay un poquito más de aire, eso es más un falsete, ¿ok? Inside se apoya en el fonema ¿ah? Acuérdense que el fonema es un sonido con un contexto musical y que la voz va a elegir de qué manera armar su carcasa sonora, ¿ok? No es lo mismo A que que O, que U, ¿ok? Esos son sonidos y posiciones que vamos a tener que elegir según lo que estemos cantando. But she played it to the beat. We could have had it all. ¿Vieron cómo ayuda el vibrato un poquito con la postura del masticado de boca? ¿El vibrato se hace con la boca o con la pancita? Se hace con la pancita, se hace, digamos, regulando la tensión y relajación del músculo del diafragma. Eso es lo correcto. Ahora, el agudo, en las notas muy altas, las podemos ayudar un poquito con la boca. Va a ser una cuestión inconsciente, ni siquiera lo van a tener que pensar. Si lo piensan mucho, no va a salir. O sea, esto se los comento, pero hay gente que intenta literalmente hacer un vibrato. Es muy pronunciado, ¿ok? Recuerden de hacer ejercicios para vibratos oscilando con las notitas. Hasta lograr sus vibratitos. Rolling in the deep. You have my heart inside of your hand, but you played it with the beat. Notan
¿Recuerdan cómo gustó ese melisma, ese adornito? Es más o menos así. Recuerden que tenemos la Blue Note para jugar. Esa notita es rockerita, es blueserita. Cuarto grado aumentado, siempre lo menciono, pero bueno, es importante que lo recuerden y que lo practiquen, pero no basta solo con saberlo, hay que practicarlo. Y hay que darle agilidad a la voz. Si hacemos el adorno, así de pesado y lento, es un bajón el adorno. Otra vez esta cuestión ritual del piano marcando la historia. Throw your soul El cambio de carácter en Chester, Throw your soul. Ya arrancó modo exclamativo, ¿ok? Hay un cambio de carácter. Throw your soul through every Otra vez. open door. Count your El blessings. piano no cambia de armonía, se están queriendo generar tensión. ¿Por qué quieren generar tensión? ¿Qué viene ahora? El último estribillo, entonces quieren que termine épico. Entonces decidieron usar el recurso otra vez de generar tensión desde la perspectiva de la armonía en este caso. Y Chester ha pasado a un canto más exclamativo, con más acentos, más volumen. Entonces acá hay muchos lenguajes que se empiezan que convergen para todo este resultado que llamamos música, ¿ok? El lenguaje de la melodía de Chester, el lenguaje de la armonía que acompaña, el lenguaje de la célula percusiva, o sea, es el todo el que nos da este resultado. To find what you're looking for. Turn my sorrow into treasure gold. Pay me back in time and reach just what you sow. Ligado a un falsetito, pecho ligado a falsetito con vibratito. You're gonna wish you never had No me me. acordaba esta parte. Tears are gonna fall, rolling in the deep. You're gonna wish you. Che, esta será una improvisación. Pero pará, me suena. Sweet Dreams. Estoy diciendo una boludez. Me suena. Si alguien. Esa parte es de una canción. De otra canción. Si alguno me lo escribe en los comentarios. You could have had it all. You could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside. En eso, esto es lo más importante. Darlo todo en un show, compenetrarse con la música, tratar de transmitir algo. No tienen que ser robotitos y todo tiene que estar cuantizado y perfectamente a tempo. Y tienen que usar Melodyne o Autotune en todo. No. Esto es ser humano, ¿ok? Entonces hay detallecitos en el tempo, en algún acorde por ahí. En la voz de Chester hay detallecitos. Yo creo que ningún detalle de afinación o de lo que sea impide disfrutar este show y este gran cantante como es Chester, que ha sido un referente, ¿no? Para todos aquellos que disfrutamos del new metal. Entonces quería marcar esto, que lo más importante de un artista es que se compenetre con su música y que sea sincero a la hora de cantar, ¿ok? No tenemos que ser robotitos. No estoy avalando que canten horrible y que no peguen una nota. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo como tenemos un nivel de cantantes como lo es este muchacho que canta increíble, se puede transmitir sin necesidad de estar en 440 todo el tiempo, que es una locura. Nadie está en 440 todo el tiempo, es una locura y ojalá que nadie esté, porque la música y el arte no va por ahí, ¿ok? But you paid it, you played it, you played it, you played it to the beat. Mira, con este vibratito jadeo que lo mencioné, to the beat. Acuérdense de trabajar el vibratito un poquito hacia arriba.
Hay muchas maneras para elaborar los vibratos. Yo sé que hay gente que le cuesta mucho los vibratos. Me parece buenísima la interpretación de Chester. Me imaginé, no esperaba menos. Recuerden esto, entonces traten de olvidarse del público cuando vayan en vivo y traten de ser unos con la música. Van a haber errores, seguro. Los errores los trabajan en la clase, ¿ok? Una vez que están en el vivo no pueden andar pensando que la respiración costodiafragmática, que el acorde, que si modula, no modula, que si modula por retrógrado, si modula por equívoco. No, ya están haciendo música. Después todos los errores que tengan, cuando vuelven en su casa, con sus profesores o como sea, practican y automatizan todos estos errores para que en vivo, en automático, ya no pasen más. Pero en el vivo, por favor, no estén pensando todo el tiempo. Ya no es el momento. Ya lo que no sale, no sale, y lo que va a salir bien, va a salir bien. Es el momento de emocionarse, de sentir la música, de tratar un poquito de dejar aparte su vida cotidiana y ser este artista, que es otra faceta que tenemos todos guardados, ¿no? Bueno, me gustó mucho. Les pido disculpas a la voz, son las 3:30 de la mañana, es el ratito en el que pude encontrar para hacer el videito. Les mando un abrazo grandote y porfa, si pueden, se me suscriben, me ayudan un montón. Si les gusta el Linkin Park o les gusta el New Metal o bueno, lo que quieran, me piden, a mí me encanta. Yo siempre cuando vea que algún video tiene buena reacción voy a seguir haciendo contenido de ese. Y cuando vea que algún video por ahí no les gusta mucho, obviamente que no voy a hacer tanto de ese contenido, pero bueno, a mí me encanta. Mando un abrazo grandote. The world is fading, baby.